Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente, ¿verdad?, a una sesión más correspondiente a lo que es la cátedra de estadística. Para este día tenemos el desarrollo de lo que es la temática distribución muestral de proporciones. Lleva mucha relación con la distribución muestral de medias, solamente que ahora nuestro enfoque radica para investigaciones de carácter cualitativo, ¿sí? Hay que recalcar, ¿verdad?, que las investigaciones de carácter cualitativo estamos hablando de cualidades y la de cuando estamos hablando de una distribución de medias, estamos hablando de una investigación de carácter cuantitativo, lo cual implica lo que es una media, ¿sí? Y una varianza, por decirlo de una manera, ¿sí? Básicamente estas investigaciones son las más usuales, por decir, que el investigador se enfoca más en el sentido de que son las investigaciones que son más fáciles de manipular, porque solo se requiere nada más, por decirlo, se cuenta con un tiempo, ¿verdad?, necesario. La reducción de los costos es mínima, por decirlo, a comparación de la otra, ¿sí? Y es más conveniente el desarrollo de esta, ¿verdad? Para cuando tengamos tiempo, por decirlo así, un poco corto, es muy importante que se haga uso de ella, ¿sí? Porque el tiempo a veces, ¿verdad? A veces las cuestiones puede ser de que nos digan en la semana 15, semana 14, que hay que elaborar un proyecto de investigación, ya se tiene una idea, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tratar nosotros acá es ver cuál es la aplicabilidad. En este medio, por el momento, digamos, podemos comparar lo que se aplica bastante al entorno, sobre todo en las cuestiones políticas, en las que se requiere tener una encuesta de opinión, ¿verdad? Que sea inmediata sobre el grado de aceptación, por decirlo, hacia cierto candidato, puede ser. Entonces, son cuestiones que son más fáciles de obtener una información o podemos obtener nosotros una información como una encuesta en la cual podamos determinar nosotros, ¿verdad? En algún trabajo de investigación, las personas que, digamos, debido a la situación de la crisis económica han perdido sus empleos o cuántas personas de estos los han recuperado. Son a veces, ¿verdad? Que ustedes pasan, tal vez han visto algunos formularios de Google Form en los cuales le hacen preguntas de ese tipo. Digamos, son más generalizadas, que las respuestas son de sí o no, por decirlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco sobre esto y es muy primordial, ¿verdad?, el desarrollo de todo esto para lo que es la realización de proyectos de investigación. Ahora hay que recalcar que ustedes van a elaborar cuestionarios, van a elaborar encuestas en las cuales las preguntas que hagan, ¿verdad? Por cada pregunta que hagan, ustedes pueden plantear su prueba de hipótesis, dependiendo, como le digo, si es de carácter cuantitativo o cualitativo. Los planteamientos van a ser en base, ¿verdad?, al cuestionamiento, en este caso, del docente que tenga, puede ser de que él se enfoque más por el área cualitativa o puede hacer de que se abogue más por el área cuantitativa. La redacción de las preguntas, en esos casos no hay ningún problema porque ustedes después llevan una materia, parece que se llama metodología de la investigación o métodos y técnicas por ahí. Entonces, ya la relación que guardan estas materias, con relación, ¿verdad? A que aquella materia básicamente lo que le van a enseñar es cómo redactar o cómo plantear lo que sería en este caso un esquema para una investigación. Ya con eso nosotros, como ya conocemos un poco acerca de lo que es la realización, de cómo obtener los datos con una investigación de este tipo, ya no habría ninguna dificultad, porque tenemos básicamente las bases para poder recabar la información, ya sea de carácter cuantitativo, ¿verdad? Que básicamente es en lo que nos hemos enfocado más, ya como el de carácter cualitativo, es ya como lo había recalcado, ¿verdad? Carácter cualitativo, estamos hablando de cualidades de ciertas cuestiones, ¿sí? Bien, tenemos por acá nosotros una breve introducción. Es muy frecuente en las investigaciones estadísticas probar hipótesis en una proporción poblacional. Por ejemplo, se puede estar interesado en saber si es cierto que el 32% de los alumnos de cierta universidad son becarios, por decir así. ¿Cómo se puede evaluar tal afirmación? Podría consultarse a toda la población estudiantil de esa universidad. Sin embargo, tal procedimiento sería impráctico. Una alternativa es seleccionar aleatoriamente una muestra de estudiantes de esa universidad, hacer la consulta respectiva, calcular la proporción muestral P de los estudiantes que son becados, luego establecer el contraste de hipótesis. Ahora, si lo vemos de una manera de esta, nosotros, ¿verdad? Que estudiantes becarios, usted sabe que en la universidad hay, pero es muy tedioso, por decir complicado, estar preguntando uno por uno. Supongamos que la población de la universidad ha crecido mucho últimamente debido a la accesibilidad, ¿verdad?, que ofrece hacia la obtención de becas, ¿verdad?, por parte de las comunas, por decirlo, los acuerdos. Entonces, la población ha crecido mucho. Estamos hablando de una población, creo que mínimo anda los 8.000 estudiantes activos en este momento, ¿sí?
Entonces, para nosotros desarrollar lo que sería una investigación, consultar uno por uno, es becario, ¿verdad? Y además de que usted sabe que hay grupos, por ejemplo, hay carreras como las de la Facultad de Ciencias Económicas, que son bastante numerosas, ¿sí? Entonces, costaría, ¿verdad?, obtener lo que sería una información de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende, nosotros es de que podamos obtener la información ya sea mediante una muestra, ¿sí? Podemos tener un promedio global nosotros, por decirlo, ¿verdad? Poblacional, ¿sí? ¿Cómo obtenemos un promedio poblacional nosotros? Nos vamos al registro académico de la universidad y podemos solicitar, ¿verdad? Por decirlo así, directamente, mire, quiero saber el promedio de los estudiantes que son becarios a nivel general de la universidad, ¿sí? Promedio poblacional. Bueno, le proporcionan el promedio poblacional, pero usted siempre tiene que elaborar lo que es la investigación, ¿verdad? Entonces, digamos que ahora se dirige directamente a la Facultad de Ciencias Agronómicas, en la cual usted va a determinar cuánto es el porcentaje de estudiantes que son becarios, ¿sí? O sea que hay un promedio global en el cual esa se le va a llamar la proporción poblacional. Pero usted necesita determinar, ¿verdad? Una parte, ¿sí? Porque suele pasar, ¿verdad? Que algunos estudiantes a veces son becarios, pero tal vez no, el modo, ¿verdad? De operar de la beca no es el mismo que los demás. Por ejemplo, las alcaldías, el convenio es que firman un convenio con la alcaldía, la universidad, y les establecen ahí, ¿verdad? El monto que van a establecer por cada estudiante. Pero hay instituciones a veces que están apoyando lo que son la iniciativa de los estudiantes de estar en la universidad, pero el modo de entrega, ¿verdad? No es vía universidad, sino que lo hacen personalmente. O sea, que el estudiante está becario y a veces no se sabe, ¿verdad? Que es becario porque el dinero se lo dan a él directamente, ¿verdad? Porque así operan bastantes asociaciones que dan becas, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces se recolecta la información. Ahora, ahí nos dice que el 32% son becarios, ¿verdad? Habría que ver si es cierto, esa es la media poblacional que se mantiene, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta algunos factores, ¿verdad? Por ejemplo, como puede ser de que algún estudiante es becario, pero hay cuestiones a veces, diversos factores, ¿verdad? Que le impiden poder continuar con sus estudios, dependiendo, ¿verdad? Conozco varios casos así, pero que no se reportan. A veces el estudiante a veces se retira y no dice nada, ¿sí? Queda ahí, ¿verdad? Supuestamente queda activo y el estudiante está retirado. Entonces, para eso se necesita realizar lo que es la investigación y determinar, ¿verdad?, el porcentaje de estudiantes por facultad que son becarios. Entonces, nosotros estamos directamente enfocados en la Facultad de Ciencias Agronómicas y cuando nosotros obtenemos lo que sería la opinión de cada uno de estos estudiantes, nosotros determinamos la proporción muestral, que estamos hablando de una muestra, ¿sí? Entonces, básicamente, es necesario tener en cuenta todo esto, ¿sí? Para realizar un trabajo de investigación, porque así es como podemos recabar información acerca de los porcentajes, ¿verdad? Sí es cierto, ¿sí? La media, recuerde que la media población, perdón, la proporción poblacional en este caso es algo global, pero como nosotros no podemos, por decir, tener cobertura a un 100% de toda la universidad debido a su extensa población, lo que se nos sugiere en este caso es que tomemos una parte de ella, una muestra, ¿sí? Pero una muestra que es representativa. ¿Por qué? En este caso, ¿verdad? Con solo seleccionar una muestra representativa estamos hablando de la universidad. En este caso ya estamos hablando de una muestra que es representativa. ¿Sí? Puede ser cualquier facultad que usted guste para determinar lo que sería un porcentaje. Ahora bien, estas pruebas de hipótesis surgen a partir de cada una de las interrogantes que usted está planteando, ¿sí? En este caso podemos decir la primera pregunta, pues usted puede determinar cuál es si le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, la modalidad en la cual estamos ahorita puede ser una pregunta, digamos, usted puede decir, los procesos debido a la situación actual de crisis, ¿cómo le ha parecido las clases virtuales? Supuestamente, si usted si le favorecen o le desfavorecen, cuestiones así, la pregunta la redactamos nosotros en base a los cuestionamientos, ¿verdad? Que tenemos y podemos determinar nosotros lo que sería la interrogante y a partir de acá nosotros plantear la hipótesis. Ahora hay que recordar que la proporción poblacional es algo, ¿verdad? Que puede estar allí emergido y nosotros podemos obtener la información inmediatamente, ¿sí? Ahora, con respecto a esto, lleva mucha relación con lo que se llama la media, la distribución, las pruebas de hipótesis para medias, ¿sí? Pero solamente que hay que recordar, la para medias es para investigaciones de carácter cuantitativo y para proporciones es para carácter cualitativo. Ahora, para las proporciones hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener lo que es una proporción poblacional
una proporción muestral, un valor de P en este caso y un valor de Q. Nosotros sabemos que entre P y Q complementan 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar con el primer problema y los pasos son los mismos, ¿sí? El primer paso, el investigador dice, formula su hipótesis nula H0 y su correspondiente hipótesis alternativa H1. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo es la forma de operar de estas hipótesis? Encontrar el valor de Z para la diferencia entre la proporción muestral P y la proporción poblacional, expresando la diferencia en las unidades de error estándar de la distribución muestral de proporciones. O sea que vamos a determinar lo que se le llama Z crítico y va a ser la proporción muestral menos la proporción poblacional dividida entre el error. Y el error básicamente nosotros lo vamos a definir como, en este caso, la raíz cuadrada de la proporción, en este caso esta P, ¿sí? La proporción poblacional y el complemento en este caso. Si P es equivalente, digamos, a 0.5, significa que Q vale 0.5, ¿sí? Ahora, esta de acá es la poblacional, recuerde, ¿sí? Básicamente va a estar emergida en cada uno de los literales, digamos, en los enunciados principales, y ya la otra, que sería la muestral, es la que nosotros vamos a someter a comprobación, ¿sí? Si es cierta esa prueba, esa proporción que nosotros estamos sometiendo, o en este caso, o es cierta en este caso la aseveración que nos están ya indicando directamente, por decirlo, ¿sí? Ahora, esto de acá, este margen de error que está por acá, básicamente nosotros lo vamos a utilizar siempre y cuando nos den la población, ¿sí? En algunos problemas la dan, en otros no. En nuestro medio, en los ejercicios que podemos ver, solo básicamente utilizamos el error para determinarlo acá. No nos enfocamos en esta parte porque no nos proporcionan a nosotros lo que es la población. Básicamente solo la muestra, ¿verdad? Lo que les mencionaba anteriormente, si tomamos como ejemplo toda la universidad, sería algo complejo, ¿verdad? Porque sería tener 100, digamos, 8,000 estudiantes, estar sacando las encuestas a cada uno de ellos es demasiado complicado, ¿sí? Por eso se aboga por obtener lo que sería un porcentaje mínimo, ¿verdad? Que es representativo porque estamos hablando de la universidad. Podemos, como les mencionaba, irnos a la facultad directamente a ciencias agronómicas o seleccionar cualquier otra, ¿verdad? Pero que sea una muestra representativa. Recuerden que una muestra representativa es que es tomada de ahí mismo, ¿sí? No es que no podemos, ¿verdad? Significa en ese caso de que la muestra para ser representativa tiene que ser tomada de la misma institución, por decirlo en este caso, ¿sí? O empresa en ese caso, como usted está elaborando su trabajo, ¿verdad? Ahora, en el paso número 3 es comparar. Se compara el valor de Z crítico calculado, que es el valor que se va a determinar en el paso número 2, calculado con el Z alfa de las tablas. Es decir, en las tablas nosotros vamos a determinar un Z alfa. Hay que tener en cuenta, si usted vio la grabación del día miércoles, le mencionaba de que hay pruebas de hipótesis unilaterales, extremo, izquierdo y derecho, de una cola, ¿sí? Y hay pruebas de hipótesis de bilaterales que son de dos colas. Cuando estamos hablando de una cola, hay que identificar mediante sinónimos de mayor y menor, ¿sí? Cuando estamos hablando de una prueba de hipótesis que es bilateral de dos colas, estamos hablando de una diferencia o de una comparación, por decirlo así. Podemos determinar nosotros mediante el enunciado del problema a qué prueba de hipótesis nos estamos refiriendo y en base a ello, ¿verdad? Formular lo que sería determinar la ubicación del Z crítico. El Z crítico, en este caso, hay que recordar algo. Vamos a compararlo con el Z alfa, ¿sí? Ahora, hay que recordar también que la prueba de hipótesis, cuando estamos hablando de una H0, estamos hablando de una hipótesis nula, la cual se comprende en lo que sería la descripción, ¿verdad? De la curva o en la curva normal, se le llama zona de aceptación, ¿sí? Tiene la mayor aceptación, por decirlo, y los rechazos que serían el H1 son las colitas mínimas que hay ahí. Ahora, bajo este enfoque nosotros podemos bien aceptar o rechazar una hipótesis, ¿sí? Y les mencionaba, ¿verdad? En la grabación por ahí de que habían veces de que nosotros podíamos cometer algunos tipos de errores que son muy usuales. El error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 consiste en nosotros estar aceptando una hipótesis la cual realmente no es verdadera. Y eso suele pasar en el paso número 4, ¿sí? En la ubicación de, por decir, los valores en la curva. Suele pasar de que a veces no comprendemos bien lo que es la ubicación, por ejemplo, en la recta real. Es como que estemos en la recta real, ¿sí? A veces dimos nosotros que menos 1.5 se encuentra a la izquierda de 1.75, por decirlo. Ya ahí estamos cometiendo un grave error
y ya en este caso la conclusión que nosotros vamos a dar no va a ser la pertinente. Entonces, solo son algunas desatenciones que se pueden cometer a la hora de estar trabajando con pruebas de hipótesis, ¿sí? Las pruebas de hipótesis son bastante extensas en decirlo, ¿verdad? No solamente puede ser aplicable para lo que estamos viendo para una población, sino que pueden ser aplicables para dos poblaciones también. Pero hay que tener en cuenta ciertos criterios ahí. Vamos a resolver en primer lugar lo que sería el problema que tenemos acá. Nos dice, supongamos que deseamos comprobar la afirmación de que el 32% de los estudiantes de la universidad son migueleños. Para comprobar tal afirmación, tomamos una muestra aleatoria de 400 estudiantes. Al calcular el porcentaje de estudiantes que son migueleños, el resultado fue 26%. Probar la hipótesis de que la proporción de estudiantes de la universidad que son migueleñas, a lo sumo, es el 32%. ¿Sí? Básicamente le está diciendo que a lo más. Significa que es menor, ¿verdad? O sea que, digamos, estamos hablando, si usted observa, a lo sumo es a lo más el 32%. Significa que estamos hablando de una proporción la cual la proporción que nos proporcionan ahí, vaya, la poblacional es el 32% que nos dicen que, si lo leemos bien, supongamos que deseamos comprobar tal afirmación que el 32%, ese 32% es la proporción poblacional. El otro 26%, al calcular el porcentaje de estudiantes que son migueleños, el resultado fue 26%. Ahora, ¿cómo obtener esta información? El 32% básicamente nosotros lo podemos obtener mediante el registro académico de la universidad. Usted se va al registro académico de la universidad y puede tener ahí, ¿verdad?, el registro de los estudiantes que son migueleños y le dice que es un 32%. Ahora bien, en base a usted selecciona una muestra que podría ser cualquier facultad de la universidad y obtiene que es un 26%. O sea que no es cierto lo que la universidad nos está estableciendo. ¿En qué sentido? Puede ser que el estudiante haya emigrado, ¿verdad? En el transcurso que estuvo allí, digamos que ya en la ciudad, tal vez no vivía constantemente, por decirlo, alquilaba, puede ser que ya no. Él tuvo que emigrar hacia otro lugar fuera de la ciudad, pero no lo notificó. Entonces, ya la universidad lo tiene registrado como que es de San Miguel. Otra cuestión puede ser de que bien, estamos hablando de una muestra representativa, ¿verdad? Que vaya a un grado adelantado, puede ser que sea una mujer, puede ser que sea un hombre, se casó, por decirlo, esta se fue hacia afuera de la ciudad, tampoco, ¿verdad? Pero la residencia la sigue manteniendo, pero el detalle es que ustedes han visto, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, cuando se dieron esos casos, ¿verdad? Los primeros casos de las personas, cuando contrajeron el virus, por decirlo. Las personas a veces decían ahí, ¿verdad? La gente, bueno, decían, caso en tal lugar, decían. Y decían las personas, ¿verdad? Que estaban ahí en el lugar, bueno, pero si esa persona hace 7 años que se fue para allá, para tal lugar, y no sé por qué sale acá. Pero usted sabe que la gente a veces emigra hacia otro lugar, pero el DUI lo tiene vigente, ¿verdad? Como que es de tal lugar, digamos, si es de San Miguel, la persona pone de que siempre es de San Miguel, aunque ya esté viviendo en otro lado, ya Moncagua, ¿verdad? Directamente, digamos. Estamos hablando, digamos, de San Miguel, así por decirlo, ¿verdad? Que ya quedan las afueras, ¿sí? Es un municipio, lo hablamos de municipio directamente. Pero suele pasar a veces bastantes cuestiones, ¿verdad? En las cuales usted se puede cambiar de lugar, digamos, de residencia y no lo notifica el registro académico de la universidad. Entonces, cuando se hace el sondeo acá, se obtiene de que nosotros hemos obtenido por decirlo así, una proporción muestral del 26%, que es menor a la que nos está estableciendo y en base al planteamiento, al interrogante que nos dice a lo sumo, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dan ahí? Nos dan un tamaño de la muestra, que es de 400, y nos dan lo que es un nivel de significancia del 5%. Entonces, vamos a plantear la hipótesis en base a los datos que nos proporcionan, ¿sí? Que dice que en este caso que el 32% son migueleños según el registro académico, pero en base a la investigación que nosotros hemos desarrollado, por decirlo de una manera, hemos determinado que es menor, que es un 26% debido a diversos factores, ¿verdad? Que en este caso, cuando usted lo desarrolle, usted puede plantear ahí el por qué, ¿verdad? Siempre se fija usted cuando elaboran un instrumento de evaluación, las personas preguntan ahí a veces sí o no, y algunos el por qué, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente en eso estamos. Vamos a compartir por acá el ruido, ¿verdad? Que puedan escuchar, no hay ningún problema, ¿verdad? No creo que intervenga mucho, ¿verdad? Debido al entorno, ¿verdad? Que se encuentran trabajando por ahí, ¿verdad? Bien, les mencionaba de que vamos a hacer el paso número 1. Ahora hay que recordar, esto lleva mucha relación con el video que se le subió.
Paso número 1, planteamiento de la hipótesis. Y sería H0, la primera, esta se le llama hipótesis nula y esta se le llama hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula en la curva, en el paso número 3, tiene la parte de la aceptación le corresponde a ella. Y la hipótesis alternativa es las colitas, las zonas de rechazo, ¿sí? Ahora bien, tenemos nosotros por acá que va a plantear en este caso la proporción que nos establece que es de un 32%. Siempre para nuestro caso, como estamos trabajando ahorita, vamos a definir la proporción igual a un 32%, ¿sí? 0.32, ¿verdad? Porque dice que el 32% de los estudiantes son migueleños, ¿sí? Ahora bien, sin embargo, el estudio que se ha desarrollado nos dice que es menor, ¿verdad? En este caso, porque dice a lo sumo, o sea que a lo más entonces significa que es menor. ¿Por qué? Tenemos que es un 26%, pero acá yo no voy a poner el 26%, sino que yo voy a poner acá el 32%. Lo que pasa es que esta, recuerde que es la proporción poblacional, la cual a mí me han definido de que el 32% de los estudiantes son migueleños. En el primer paso yo aseguro que es igual y en el segundo paso viene la interrogante, o sea que ya la cuestión, el cuestionamiento de esto, de que yo estoy diciendo de que es menor, en base a lo que yo he investigado, ¿sí? Ahora bien, este es el paso número 1, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tenemos dos, ¿verdad? Bien, una de las dos tiene que ser aceptada, ¿sí? En esta la razón la puede tener el registro académico y en esta la razón la puede tener usted, ¿sí? Entonces, depende, ¿verdad? Recuerde que le he mencionado que aquí son meras suposiciones en las cuales nosotros, ¿verdad? En base a la experiencia o en el lugar donde estamos, podemos hacer planteamientos, ¿verdad? Pero también se establece un registro en el cual podemos nosotros comparar, ¿verdad? Si es cierto lo que nos están asegurando, ¿sí? Puede ser que recuerde que con el tiempo pueden cambiar las cosas, por decirlo, ¿verdad? Luis, buenos días. ¿Sí? La guía que usted nos compartió de tarea viene de la grabación esta pasada que dejó y la videoconferencia de hoy. No sé si ya vieron la clase del día miércoles. Vienen cuatro problemas. Los primeros cuatro son de la clase del día miércoles y cuatro problemas de esta clase de ahora. Vienen pruebas de hipótesis, son los Bueno, 8 muchas problemas, gracias, Luis. ¿sí? 4 y 4. Vienen cuatro problemas de lo que es para la proporción, en este caso, la prueba de hipótesis para medias y cuatro para la prueba de hipótesis para proporciones, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer ahora van a ser los problemas que tienen similitud son el 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Vamos a ver el paso 2. Y si lo compara usted, si ya vio el video, puede comparar de que tiene mucha relación en el sentido, ¿verdad? Que los cuatro pasos son los mismos, solo que en aquel estamos hablando de una muestra, ¿sí? De una media. Cuando estamos hablando de una media, ya tenemos lo que es una varianza, una desviación típica, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, y los pasos son los similares, lo mismo, ¿sí? O sea que si comprendemos el otro no va a haber ningún problema. Ahora bien, el paso número 1 es el planteamiento de hipótesis, que es similar para ambas, ¿sí? El paso número 2 es la determinación del Z crítico. Ahora bien, el Z crítico para las proporciones es la proporción muestral menos la proporción poblacional sobre el error, ¿sí? Entonces, si yo tengo por acá lo que sería la proporción, esta proporción de acá, o sea que la P pequeña voy a poner acá. La P grande para nosotros vale ¿cuánto? 0.32. Ahora, la letra Q que está por ahí, que nos aparece, lleva mucha relación con esto, ¿sí? Significa que si nosotros tenemos un P, en este caso, la proporción de que los estudiantes, en este caso, el 32% de los estudiantes son migueleños, significa que el 68% no es migueleño. Recuerde que entre esto y esto en las proporciones, ¿a cuánto equivale? Equivale a 1, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos allí una población de 400, nos dice, ¿verdad? 400 estudiantes, en este caso, el valor que tenemos ahí. Y tenemos que más, según los datos, tengo una proporción, una P pequeña, que sería la de la muestra, la que yo en este caso he obtenido, por decirlo así, de un 26%. Y tenemos un alfa, que en este caso es de un 5%, equivalente a 0.05, que para ustedes las colitas, este es el error, ¿sí? O digamos las zonas de rechazo. Ahora bien, hay que recordar que entre este alfa y beta, según ustedes pudieron visualizarlo, el material del martes,
día miércoles, ¿verdad? Si esto vale 5%, el beta, ¿cuánto vale? 95%, ¿sí? O sea que equivaldría a 0.95. Si este valiera el 1%, este valdría el 99%. Si este valiera el 10%, este valdría el 90%. O sea que estos dos guardan una relación y esto me va a ser útil para el paso número 3 para aceptar o rechazar lo que es un planteamiento de hipótesis, ¿sí? Ahora bien, bajo este enfoque, el Z crítico. Ahora, ¿cómo determino lo que es este error proporcional? El error proporcional es igual a la raíz cuadrada de P por Q dividido entre N, ¿sí? Ahora bien, si observamos nosotros por acá, ¿cuánto vale P? Recuerde que esta P que está acá es la proporción poblacional equivalente a un 0.32 multiplicado por Q. Recordar que Q es el complemento en este caso, ¿verdad? Para llegar al 1 y todo esto dividido entre 400, ¿sí? Continuamos por acá. Desarrollemos de un solo todo eso dentro del paréntesis. Tenemos ahí 0.32, lo multiplicamos por 0.68, nos queda un total de 0.2176, divídalo entre 400, nos queda un total de 5.44 por 10 a la menos 4, saquémosle la raíz de un solo, y nos queda un total de 0.023, que sería en este caso el error, ¿verdad? Para nuestro caso, ¿sí? Sería 0.023. Y siguen, ¿verdad? Con dos decimales le había mencionado anteriormente que con dos decimales podíamos trabajar acá, ¿sí? 0.023 a partir después del 0. Dos números digamos, si aquí tengo 0, tengo que tomar en cuenta dos números decimales que sean diferentes de 0, ¿sí? Ahora, esto sería el error. Nos trasladamos hacia acá y yo tengo que la proporción poblacional, la muestral, perdón, que es este P pequeño, ¿cuánto vale? Vale el 26%, que es lo que estamos cuestionando nosotros en este momento. Así que es 26% menos la que me establecen, o sea, lo que está en el registro, que es de el 32%. 0.32 y esto lo divido entre lo que es el error, 0.023. Continuamos por acá. Desarrollemos en ese caso lo que sería ese paso. 0.26 menos 0.32 nos queda un total de menos 0.06. 0.06 lo dividimos entre 0.023. 0.023 y obtenemos lo que sería un total de menos 2.60 y algo aproximado. Aproxima el 8 al 6, al 0, ¿verdad? Sería menos 2.61 es el valor de Z crítico. Ahora, este valor de Z crítico lo voy a comparar en el paso 3. O sea que hasta acá, ¿verdad? Hemos estandarizado Z mediante lo que es la proporción muestral menos la proporción poblacional dividida entre el error, ¿sí? Es como lo sacó. Diga. ¿Cómo sacó el 0.023? De esta fórmula acá, multiplicar esto, dividir acá y sacarle la raíz de un solo. Esto por esto, dividido entre esto y sacarle la raíz. Le dan, no, hágalo ahí para que verifique, ¿sí? Entonces, recuerden, esto de un solo lo pueden sacar. El P por Q dividido entre N lo hacen de un solo, si no, no lo estén sacando uno por uno, porque si no les va a costar. Multipliquen acá, dividan acá y automáticamente obtienen. Recuerden que después del 0, ¿verdad? Si nos apareciera 0.23 acá de un solo, ¿verdad? Pero si nos aparece un 0 acá antes o 2 0, es necesario que tomemos dos números decimales, ¿sí? Ahora, eso es con respecto a lo que es el error. Ya me dio. Está bien. Vaya, vamos al paso número 3. En el paso número 3, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dibujar la curva y en base a la curva nosotros vamos a determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis en este caso, ¿sí? Hacemos la curva por acá y en el centro recuerde que vamos a ubicar la proporción poblacional que sería el valor de P grande. Yo solo voy a poner el valor de P, ¿sí? Esto de acá. Tendría que poner 0.32, ¿verdad? Pero solo voy a poner eso porque a veces suele generar confusión al dejar desubicada esa parte, ¿verdad? Porque si yo pongo 0.32 a veces puede confundir. Recuerden que aquí es la proporción poblacional. Ahora bien, en base a esto que está acá, yo tengo que determinar cuánto vale la colita esta, ¿verdad? Ahora bien, según el enunciado del problema,
La prueba de hipótesis que yo voy a determinar acá es unilateral extremo izquierdo, porque dice a lo más, ¿verdad? La palabra dice a lo más significa que a lo más va para atrás, ¿sí? Ya recuerda, ¿verdad? Esa parte de terminología que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? A lo más significa que viene para atrás, por lo tanto, ahora bien. Pero ¿cómo determino lo que es el Z alfa de acá? El Z alfa, cuando estamos hablando de una prueba de hipótesis, la cual, en mi caso, por esta colita de acá que me está indicando menor, yo voy a encontrar este pedacito de acá, por decirlo, ¿sí? Yo necesito solo este pedacito de acá, la zona de rechazo. Cuando hagamos eso nosotros, vamos a comparar acá. Esta porción de acá me va a servir a mí para determinar lo que es el Z alfa. O sea que acá, yo voy a dividir lo que es este 0.95, ¿sí? Lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque si usted busca en la tabla que yo les compartí a ustedes desde el inicio, ¿verdad? Que el valor más que yo puedo encontrar ahí, el más grande, ¿cuál es? Es 0.50, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el valor que yo voy a, lo que hago es dividir entre 2 para volver a encontrarlo. Ahora, divido este 0.95 entre 2 y a la vez también este 0.05 lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque yo necesito solo una cola, vea. Yo necesito solo una colita. Ahora, ¿qué pasaría si la prueba de hipótesis fuera de 2 colas? Yo directamente solo dividiría este 95% entre 2, ¿sí? Solo esto dividiría, esto no, ¿por qué? Porque ya lo tengo en ese caso. En este caso, como yo lo que necesito es una cola, lo que yo voy a hacer es dividir entre 2 esta expresión y restarle este otro pedacito. Entonces, ¿cuánto nos queda? 0.95 entre 2, 0.475. 0.475 menos 0.05, lo divido entre 2 y me queda 0.025, ¿sí? 0.025, continuamos por acá. Hagamos la resta ahora. 0.4750, yo le resto 0.025 y me queda un total de 0.45, ¿sí? 0.45 y yo le agrego 2 ceros. Ahora, este valor que está por acá, nosotros tenemos que ir a buscarlo en la tabla, ¿sí? Ahora, si usted busca este valor en la tabla, directamente, ¿verdad? Lo puede determinar ahí en la tabla que se le compartió en la de la tabla área bajo la curva, el valor de 0.45, la ubicación de él. Tenemos dos opciones, tenemos 1.64 y entre 1.65, ¿verdad? Entre esos valores se ubica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Como se ubica entre 1.64, aquí lo poner B, está entre 1.64 que es próximo y está entre 1.65. Lo que yo voy a hacer acá es sumar estas expresiones, ¿sí? Y dividirlas entre 2. Si usted suma 1.64 más 1.65, le queda un total de 3.29. Pero como es un promedio que voy a sacar acá, yo lo divido entre 2, ¿sí? 3.29 dividido 2. Si usted lo divide entre 2, le queda un total de 1.645, así, ¿verdad? 1.645. Este aproxima a este de acá, por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría? 1.65, ¿sí? Significa que nuestro valor de Z va a ser de 1.65. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo determiné? Yo me fui a la tabla. Yo busqué el valor que más se aproximara a 0.45 y tenía dos opciones. Lo que hice fue promediar el promedio de ellas y obtener en este caso lo que sería esto de acá. Ahora bien, ¿cuánto vale Z? Entonces, Z alfa que yo he determinado es equivalente a 1.65. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que como yo el Z alfa que voy a ubicar acá es negativo. ¿Por qué? Porque está a este lado. Recuerde que le había aclarado desde un inicio, ¿verdad? Que cuando vimos lo que eran los percentiles y los cuartiles para lo que era la normal, si quedábamos a la izquierda de la media, recuerde que lo íbamos a colocar como negativo, ¿verdad? Digamos que si no sobrepasaba el 50%, le mencioné por allá. Si hablamos de un 40%, buscaba ese valor próximo al 40% y lo colocaba como negativo. Si sobrepasaba lo que era la media, para acá usted lo coloca como positivo. Por lo tanto, este Z que yo voy a colocar aquí es menos 1.65, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerde que acá cambia, ¿sí? De a partir de acá, digamos que aquí es 0, aquí es el centro, ¿sí? Aquí es 0. A la izquierda de 0 son negativos y a la derecha de 0 son positivos. ¿Por qué no le puse el valor de la proporción a 0.32? Para no confundirse, para mencionarle esta parte. Ahora bien, en base a este resultado, aquí es donde se cometen errores para el paso 4. ¿Por qué? ¿Por qué aclarar esto?
¿Dónde queda ubicado este valor según usted acá? Si usted observa, por acá tenemos esta expresión de acá, esta colita que es de 1.65 que estamos ahora. Esta porción de acá se le llama zona de rechazo, ¿sí? Zona de rechazo. Y a esta parte de acá se le llama zona de aceptación. O sea que la aceptación es todo esto de acá. Estamos hablando de una aceptación muy grande. Ahora bien, zona de aceptación. Si usted observa a dónde queda ubicado este Z crítico, porque esto nos va a permitir a nosotros determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis en este caso. Este Z crítico, si usted observa, se encuentra ubicado ¿a dónde? ¿Estará ubicado en zona de aceptación o zona de rechazo? Si usted observa, ¿verdad? Está ubicado en zona de rechazo. Está por acá, digamos. Tenemos que menos 2.61 se encuentra en la zona de rechazo, que es esta de acá. ¿Y qué pasa en ese caso? Si estoy hablando que estoy en la zona de rechazo, significa que yo tengo la razón, ¿sí? Esta de acá, igual al 32%, significa que es toda la zona de aceptación. Y este 32% de acá es la zona de rechazo. Por lo tanto, ¿qué aseguro con esto? Yo rechazo lo que es la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Significa de que la proporción de estudiantes que son migueleños es menor al 32%, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión. Aquí es donde se cometen los errores que les digo. ¿En qué sentido? De que podemos ubicar mal lo que es el valor ahí, ¿sí? Eso es nada más los errores que se pueden cometer acá, que la interpretación que yo estoy dando acá, ¿sí? Entonces, como yo he caído en zona de rechazo, acá, ¿qué digo acá? Por lo tanto, se rechaza, ¿quién? H0 y se acepta H1, ¿sí? Yo rechazo rotundamente lo que es H0, zona de aceptación. No es cierto lo que al 32% son mileños, sino que es menor el porcentaje en ese caso. Se rechaza H0 y se acepta H1, por lo tanto, concluimos acá que por lo tanto, la proporción de estudiantes migueleños, poner acá abreviado, ¿verdad? Estudiantes migueleños es menor. Migueleño, dije acá abreviado, ¿sí? Es menor al 32%.